con mensaje confuso sobre los secuestros, el ELN presenta su agenda de trabajo en las negociaciones de paz. La fase pública de conversaciones con el ELN, que comenzará en Ecuador, solamente se dará hasta que se resuelvan temas como la liberación de todos los secuestrados que tiene esta guerrilla, advierte el presidente Santos. Exintegrante de la Dirección Nacional del ELN le pide a esa guerrilla dejar definitivamente el secuestro para que este proceso de paz tenga el éxito que no han alcanzado en los pasados. Los partidos políticos le advierten al ELN que si quiere tener éxito en las negociaciones de paz, comience por suspender las hostilidades. La Fiscalía General revela que la guerrilla del ELN actualmente tiene 15.741 procesos abiertos. En las negociaciones con el ELN se mantendría el mismo componente de justicia que se acordó con las FARC. Miembros del Ejército de Liberación Nacional tendrían que pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz. Víctimas del ELN piden reparación y seguridad para hacer parte del proceso de diálogo formal, anunciado hoy desde Venezuela. Además de niños fantasmas, el Ministerio de Educación identificó más de 5.000 maestros inexistentes en los colegios públicos del país. Presidente del Grupo Aval dice que el Banco de la República aún tiene espacio para subir la tasa de interés y controlar la inflación. Debate. ¿Qué jugadores de selección de mayores deben reforzar a la Olímpica? Mañana llega Gianni Infantino, presidente mundial de la FIFA. Revolución hoy en Barranquilla por boda de Cuadrado. La música mística india y el rock se fusionan con uno de los exponentes contemporáneos más destacados de la música india. Al final de la emisión nos dejaremos encantar con Rajesh Pandey. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. ¿Quiénes suenan como negociadores de paz del gobierno y el ELN? 2. La Defensoría clama por la libertad de un niño secuestrado por el ELN en el Chocó. 3. El anuncio que hizo hoy la DIAN no es para ponerse moscas, es para llenarse de pánico. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El jefe de la delegación del ELN en los diálogos que iniciará próximamente con el gobierno, Eliezer Chamorro, alias Antonio García, justificó el secuestro y dejó en el aire una confusa posición frente a este delito. La posición se conoció horas después de que en Venezuela se anunciara el comienzo de la fase pública de las negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. Al ser consultados por casos puntuales de colombianos en manos de esa guerrilla, el jefe de la delegación del ELN, alias Antonio García, entregó a los medios internacionales una confusa justificación sobre el secuestro y no aclaró si esa organización pondrá fin a ese tipo de crímenes. Mira, si a mí me hubiese contratado la inteligencia del gobierno colombiano, con mucho gusto que te respondería, porque ese es el trabajo que tiene que entregar la inteligencia colombiana. No por ofenderte ni por mal responder la pregunta, sino que ese trabajo lo debe hacer es precisamente la inteligencia colombiana, porque si yo te digo, tenemos esto o aquello, pues a mí me van a judicializar o me van a endilgar cosas que el ELN no ha hecho. Nosotros no vinimos a este proceso de paz a hablar de secuestros, ¿sí? O sea, venimos a buscar soluciones a los problemas que tiene Colombia. Claro, nosotros desarrollamos determinado tipo de actividades en la confrontación militar porque pues nosotros no tenemos la posibilidad de acceder al crédito internacional, ¿ve? O a que otros países como Estados Unidos nos den millones, miles de millones de dólares para financiar una guerra. Lógico, si una organización revolucionaria que acude al legítimo derecho del alzamiento armado, pues tiene que conseguir una finanza. Yo no estoy aquí haciendo apología a la violencia. Frente al tema de la privación de la libertad, porque así lo llamamos, esa es una retención. Todos los países del mundo ejercen la privación de la libertad. Y además cobran fianzas. También todos los países del mundo cobran tributos.
Hay muchas razones que podríamos explicar acá. Por su parte y de manera inesperada, el negociador alias Pablo Beltrán anunció que el patrullero Héctor Germán Pérez Monterrosa será liberado en los próximos días, aunque no se pronunció sobre los otros secuestrados. Es un caso de un patrullero detenido en el sur de Bolívar el 20 de marzo. La orden que hemos dado es que sea liberado y muy pronto. La política que en esto tiene el Ejército de Liberación Nacional es que cuando hace detenidos de las Fuerzas Armadas, los trata bien y los libera rápido. Entonces, esa es la política y eso es lo que se va a hacer en este caso. Los jefes de la delegación del ELN también confirmaron que aunque no hay una fecha definida, sí está claro que en un plazo máximo de 2 meses estarán comenzando las conversaciones en la mesa, que tendrá como base central la ciudad de Quito, en Ecuador. Y es que tras 2 años de diálogos exploratorios, Gobierno y ELN anunciaron el inicio de la fase pública de las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. En Caracas está nuestra corresponsal Yelitza Cova. Adelante con información, Yelitza. Compañeros de Bogotá, buenas noches. Efectivamente ha sido un día histórico para Colombia y Venezuela, pues la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano han hecho pública la fase de sus negociaciones para la paz. Después de reuniones exploratorias y varios contactos, finalmente el gobierno de Colombia y representantes del Grupo Armado del Ejército de Liberación Nacional lograron sentarse para iniciar las negociaciones de paz. Desde la sede de la Cancillería en Caracas, el jefe de la delegación del gobierno de Colombia, Frank Pearl, anunció que el acuerdo tendrá varios puntos fundamentales. Las delegaciones hemos acordado, primero, instalar una mesa de conversaciones pública en Ecuador. Segundo, las sesiones de la mesa se realizarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y Cuba. Estos países, junto con Noruega, serán los garantes. Tercero, adelantar conversaciones directas e ininterrumpidas entre las delegaciones del gobierno y el ELN. Cuarto, ejecutar con la mayor celeridad y rigurosidad la agenda. Y quinto, desarrollar la siguiente agenda. La mesa de negociación tendrá como base la ciudad de Quito, pero los delegados también advirtieron que los diálogos podrán llevarse a cabo en otros países garantes como Cuba, Brasil y Venezuela. El jefe negociador del ELN explicó que la agenda se desarrollará de la siguiente manera. Habrá participación de la sociedad, democracia para la paz, transformación para la paz, participación de las víctimas, fin del conflicto armado, implementación dirigida a ejecutar los acuerdos pactados. Estos puntos serán los fundamentales del desarrollo de las negociaciones. El representante por el Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, coincidió en destacar la importancia de la sociedad en las conversaciones de paz y detalló la metodología de trabajo para lograr poner fin a más de 50 años de conflicto armado. El Plan General de Ejecución de Acuerdos implicará mecanismos de control, seguimiento y verificación que contarán con la participación de la sociedad, la comunidad internacional, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. El presidente Nicolás Maduro recibió a las 2 delegaciones en el Palacio de Miraflores y ratificó el compromiso del gobierno venezolano para echar adelante la paz en Colombia. El mandatario venezolano recibió en el Palacio de Miraflores a las delegaciones del gobierno y del ELN y celebró el anuncio del inicio de la fase pública de los diálogos entre el gobierno y esa guerrilla. El día de hoy en que se ha anunciado precisamente el inicio de los diálogos de paz públicos entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia. Es un día de buenas noticias, muy buena noticia para la paz de Sudamérica, para nuestra amada Colombia. Maduro ratificó el apoyo del gobierno bolivariano y del pueblo de Venezuela en el inicio de los diálogos. Les he ratificado todo el apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela, del pueblo de Venezuela, todo el apoyo moral, político, diplomático, ético, humano, a estos procesos de búsqueda de acercamiento, de entendimiento y de construcción del camino de la paz de Colombia. Todo el apoyo. El mandatario venezolano felicitó a Colombia sobre los procesos sostenidos de paz que lleva a cabo desde hace 4 años con las FARC y que inicia ahora públicamente con el ELN. Maduro aseguró que el presidente Juan Manuel Santos ha sido un perseverante buscador de la paz. El presidente Santos ha sido un perseverante buscador de la paz.
ha buscado la paz de manera permanente. Yo lo felicito públicamente. Ahora voy a conversar con él telefónicamente y felicito a Colombia por esta buena noticia de los puentes que se crearon con el comandante Chávez allá en el 2007, 2008. Bueno, se han convertido en procesos sostenidos, sostenibles de paz. Finalmente, el mandatario venezolano envió un mensaje de reconciliación a Colombia. Chávez, ojalá más temprano que tarde tengamos las buenas noticias de los acuerdos de paz y el inicio de nuevos procesos en nuestra hermana Colombia. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería informar al pueblo venezolano y mandarle desde aquí un beso de amor y de paz al pueblo de Colombia. Gracias, buenas tardes. Cabe destacar que los representantes del ELN se negaron a dar informaciones sobre el número de miembros que tienen en sus filas, pues consideran que esta información debe ser obtenida por la inteligencia del gobierno colombiano. Hasta aquí las informaciones. Para CMI La Noticia, desde Caracas, Venezuela, Yelitza Cova. Buenas noches, Yelitza. Y el presidente Juan Manuel Santos advirtió al ELN que la fase pública de conversaciones, la cual comenzará en Ecuador, se iniciará tan pronto queden resueltos temas humanitarios, como la liberación de todos los secuestrados que tienen en su poder. En una locución, el presidente Juan Manuel Santos dijo que con el paso hacia la fase pública de las conversaciones se avanza con mayor esperanza hacia el fin definitivo del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, advirtió al ELN. Para el gobierno no es aceptable avanzar en una conversación de paz con el ELN mientras mantenga personas secuestradas. El presidente Santos también explicó que las conversaciones públicas que iniciarán con el ELN tendrán una naturaleza muy distinta al proceso que se lleva en La Habana, teniendo en cuenta que esta guerrilla y las FARC son organizaciones muy diferentes y además están en un momento con otras características. En lugar de pasar un largo tiempo en la mesa redactando acuerdos detallados punto tras punto, queremos promover procesos de participación de la sociedad en las regiones que sirvan de base para acordar con el ELN medidas que contribuyan a la construcción de la paz. No incluye la negociación de nuestro sistema económico, de nuestro sistema político, del régimen de propiedad privada, ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar o nuestra fuerza pública. Erradicar la violencia de la política y propiciar el tránsito del ELN a la política legal sin armas. También con el ELN las víctimas estarán en el centro de la solución del conflicto, señaló el jefe de Estado. En Sincelejo, la familia del patrullero Héctor Pérez, secuestrado por el ELN, dijo que sería un gran gesto de paz si esta guerrilla cumple con el anuncio hecho hoy de liberar a este uniformado. Luego del inicio de la fase de diálogos de paz con el grupo armado ELN, Pablo Beltrán, integrante de esta guerrilla, anunció la liberación del patrullero de la policía Héctor Pérez Monterrosa. La noticia terminó con 12 días de sufrimiento para su familia en Sincelejo. 12 días de suplicio. Horribles esos 12 días. Yo sí creo que es un gesto de paz de parte de ellos. Su esposa se enteró del anuncio del grupo armado ilegal por los medios de comunicación y espera que la liberación se dé cuanto antes. Él había salido de permiso, iba en una moto, iba de parrillero, lo cogió un retén, presuntamente fue el ELN. Y se dieron cuenta que era policía y se lo llevaron. El patrullero de 30 años, padre de 2 hijos, se lo ha recibido con una marcha, la misma que se tenía prevista para exigir su liberación. Desde Sincelejo, Shadia Freile, CMI, La Noticia. Carlos Velandia, exmiembro de la Dirección Nacional del ELN, le pidió a esa guerrilla abandonar definitivamente el secuestro para que este proceso de paz pueda alcanzar niveles que no ha logrado en intentos anteriores. Carlos Velandia, quien fuera conocido en las filas del ELN como Felipe Torres, considera que este proceso de paz va a salir adelante, pero antes de esto, la guerrilla debe abandonar definitivamente el secuestro. Una carga humanitaria muy difícil de llevar, muy difícil de justificar. Hoy en día el secuestro no es posible justificarlo ni sustentarlo con un discurso político, nadie te lo admite. Llama la atención sobre un hecho que frustró los pasados procesos de paz entre el ELN y el gobierno. Como la organización con la cual no se podía ni se debía iniciar un proceso, pero que sí
si se lograba un acuerdo con la amenaza mayor o la guerrilla mayor, no le quedaba más alternativa que a las menores, ¿sí?, que sumarse a estos acuerdos. Alias Felipe Torres abandonó las filas del ELN por voluntad propia en 2004. Congresistas de todas las tendencias expresaron sus dudas sobre la sinceridad del ELN para abrir las negociaciones de paz y le exigieron a este grupo guerrillero dar muestras reales de querer reincorporarse a la vida civil, decretando un cese unilateral de hostilidades. En el Congreso expresan sus reservas con el ELN, pero dan un compás de espera a esa guerrilla para adelantar las conversaciones de paz. Yo tengo un moderado optimismo frente a la apertura de esos diálogos. Y el partido de la U hoy ha hecho la exigencia de que tales diálogos se hagan bajo cese unilateral de fuego y no bajo el fuego. A mí me parece que es una buena noticia siempre y cuando el ELN también inicie con pie derecho hechos de paz, cese unilateral de fuego. No exigirle al ELN como condición para el diálogo que cese sus actividades criminales, que se concentre en un sitio y que permita la verificación. Que ese cese unilateral sea de alguna manera integrado también, tenga eco en la fuerza pública y en el gobierno. Ahí tengo diferencias sustanciales porque creo que mientras sigan afectando la infraestructura eléctrica petrolera, generando daños ambientales, secuestrando y cobrando por la liberación, no es dable entrar en una negociación. Muy triste que los helenos tengan que matar a nuestros policías en el Contadero Nariño hasta la víspera, sabiendo que iban a iniciar este proceso de paz. Esta noticia de hoy, de que se inicie el proceso para poner fin definitivo al conflicto armado con el ELN, es una gran noticia para la paz de Colombia. Sin duda, es la paz que hemos dicho completa, es decir, para que sea estable y duradera la paz debe ser con ambas guerrillas. Los partidos políticos también esperan de las FARC unas sinceras muestras de querer terminar el conflicto muy pronto. El procurador Alejandro Ordóñez cuestionó los diálogos con el ELN y aseguró que el gobierno nacional está legitimando el secuestro. El procurador general Alejandro Ordóñez cuestionó los anuncios de negociaciones con el ELN. No me extrañaría que con las mismas razones que ordenan la suspensión de imputaciones a las FARC, ordenen la suspensión de imputaciones al Ejército de Liberación Nacional. Lo que el gobierno está aquí es legitimando el secuestro. El jefe del Ministerio Público se reunió hoy con el empresario liberado por el ELN, Ramón Cabrales. En una misiva al ministro del Interior, el procurador se mostró indignado por el trato a la familia Cabrales, por lo que le pidió a Juan Fernando Cristo que se disculpe. El procurador cuestionó que el ministro haya declarado que el pago que hizo la familia de Cabrales al ELN podría ser investigado por las autoridades. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuyo padre fue asesinado hace 19 años por el ELN, celebró el inicio de los diálogos del gobierno con este grupo guerrillero y pidió a los colombianos que depongan odios y piensen en reconciliación con quienes le han causado daño al país. El ministro Juan Fernando Cristo dijo que desde que conoció hace pocos días que se iban a iniciar los diálogos formales con el ELN, pasaron por su mente los momentos angustiosos del asesinato de su padre, el que fuera senador Jorge Cristo Sayún, a manos de ese grupo en Cúcuta. Y esas reflexiones lo llevan a uno primero a lamentar mucho que haya tantos colombianos que estén tan llenos de odio y de rencor en sus corazones. Dijo que el ELN le ha causado mucho daño al norte de Santander y al país en general, pero pidió ser generoso con la reconciliación y no con los odios. Es mucho el daño que el ELN le ha causado a este país, mucho el daño que le causó a mi familia, pero yo prefiero promover reconciliación y no destilar odio en mi corazón. El ministro Cristo agregó que el ELN debe demostrar que está preparado para la paz. La Fiscalía actualmente adelanta 15.700 procesos en contra de la guerrilla del ELN por infracciones al derecho internacional humanitario, homicidio, rebelión, desplazamiento y reclutamiento, entre otros. La Fiscalía General adelanta contra la guerrilla del ELN 15.741 procesos por hechos ocurridos en los últimos 28 años. Entre estos se investigan 4.894 secuestros, 930 casos de reclutamiento ilícito, 5.391 homicidios, 2.989 desplazamientos forzados, 87 casos de violencia basada en género y 1.450 infracciones al derecho internacional humanitario.
Además, la Fiscalía General investiga los daños ocasionados a la infraestructura del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, que en los últimos 28 años sufrió 1.317 atentados, dejando los siguientes resultados. 151 millones de galones de petróleo derramados y 42 ecosistemas afectados por un costo cercano a los 42.000 millones de dólares. La Fiscalía General también reveló algunas de las condenas que se han proferido en contra de la guerrilla del ELN. Los jefes guerrilleros alias Gavino, Antonio García, Pablo Beltrán, Ramiro Vargas y Pablito recibieron condenas por el secuestro de 100 personas en la iglesia de la María de Cali, por el secuestro del avión de Avianca y la masacre de Machuca en el departamento de Antioquia, con penas de hasta 40 años de prisión. Por su parte, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que el Ejército de Liberación Nacional deberá someterse a la jurisdicción de paz que fue pactada en el marco de las negociaciones con las FARC. Los lineamientos centrales del componente de justicia que se pactó con las FARC serán aplicados al Ejército de Liberación Nacional. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que el ELN deberá someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. La idea de la Jurisdicción Especial de Paz es aplicarla a todos los que hayan firmado acuerdo de paz con el gobierno. El ministro indicó que las investigaciones contra el ELN continuarán su rumbo. Son delitos y son susceptibles de persecución por la justicia penal. Pasa con las investigaciones que se adelantan en relación con las FARC, son investigaciones que seguirán adelantándose hasta que el proceso de paz termine. Expresó que a medida que se avancen las negociaciones se irán llegando a nuevas precisiones del acuerdo. Las víctimas del ELN y la sociedad civil exigieron reparación y seguridad para participar de los diálogos, como lo pidieron los negociadores de esa guerrilla y el gobierno durante el anuncio del inicio formal de conversaciones públicas. Habitantes de regiones como Arauca, norte de Santander, Nariño y sur de Bolívar, entre otros, pidieron al ELN reparación por los actos terroristas y seguridad para consolidar el trabajo que realizarán con los residentes de estas zonas. Para nosotros, un proceso de paz tiene que ver con las garantías también a la población. Y más concretamente garantías para la participación y garantías para su accionar político. Que la gente que se ha organizado de diferentes formas, juntas de acción comunal, cooperativas, gremios, entren a proponer también cuál es el nuevo país que se requiere. Y esas consultas tienen que empezar precisamente donde el ELN ha sido, digamos, preponderante, ha tenido su control y el gobierno nacional esté dispuesto a que iniciemos toda una consulta regional. Desde ya las organizaciones de víctimas y dirigentes de zonas con influencia del ELN preparan un documento que será entregado a la mesa de negociaciones en Quito. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional surgió por la fiebre revolucionaria de la que se contagiaron los hermanos Vázquez Castaño con el triunfo de Fidel Castro en Cuba. Estudiantes universitarios y curas rebeldes le dieron el mayor impulso al movimiento que se conformó en el departamento del norte de Santander, donde se dieron a conocer con la toma de Simacota, donde murieron 5 policías el 4 de julio de 1964. Ese día el grupo guerrillero proclamó el manifiesto de Simacota y empezó otras acciones violentas con las que empezó a llamar la atención de la opinión. Un año después se une a esa guerrilla el reconocido sacerdote Camilo Torres Restrepo. El hecho hizo que el nombre del ELN se conociera a nivel nacional e internacional. Es muy inspirado en Camilo y en la teología de la liberación. Es una guerrilla con influencia religiosa, esas ideas de teología de la liberación, y luego vino una mezcla de marxismo que llevaron los jóvenes en los años 70 y 80. En la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1968 en Medellín se abrió paso a la teología de la liberación, que llevó a muchos curas rebeldes a considerar que la vía armada estaba justificada ante la desigualdad. Hubo obispos metidos en el ELN, haciendo un trabajo pastoral y social muy ligado al ELN, y hubo sacerdotes que incluso ayudaron a reclutar muchos militantes del ELN en las parroquias y que los empujaban hacia la guerrilla. Entre los curas rebeldes que alcanzaron altas posiciones en el ELN están los españoles Manuel Pérez y Domingo Laín Sáenz. La ofensiva violenta de esa guerrilla se ha caracterizado principalmente por ataques a estaciones de policías, secuestros, extorsiones y ataques a la infraestructura petrolera. El director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Juan Carlos Rodríguez, reportó que los ataques a la infraestructura petrolera han caído 86,6% en el último año como consecuencia del proceso de paz con las FARC. Se espera llegar al 100% con el inicio de diálogos con el ELN. Cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo muestran que los atentados a la infraestructura petrolera cayeron en el último año 86,6%, luego de anunciado el cese del fuego por parte de las FARC a mediados del año pasado en el marco de las negociaciones con el gobierno en La Habana, Cuba.
En 2016 no se registran atentados por parte de este grupo subversivo, pero sí se presentaron 12 atentados por parte del ELN. Una de las agremiaciones de la industria, ACIPET, reconoce que el avance para un acuerdo de paz con las FARC y ahora el inicio de los diálogos con el ELN serán un punto fundamental para preservar el sector. Hemos visto que definitivamente ha habido una menor situación de orden público en los departamentos que más habían sido afectados por este orden. El año pasado se presentaron 90 ataques, esta vez 70 por parte de las FARC y 20 del ELN. A diferencia un poco de la FARC, el ELN ha sido el abanderado en los ataques a la infraestructura petrolera. Un eventual acuerdo de paz con los grupos subversivos significará un ahorro hasta del 20% en el presupuesto de las petroleras en materia de gastos para seguridad. Si logramos disminuir esto, dado un acuerdo de paz, un proceso de paz firmado, podemos nosotros dejar este gasto y convertirlo en unas inversiones para poder tener unos desarrollos importantes. En los últimos 2 años los atentados cayeron 91,1%, cuando en 2014 los ataques sumaron 136. La Comisión Primera del Senado aprobó hoy en el 5º de los 8 debates reglamentarios la reforma constitucional que contempla los procedimientos para agilizar en el Congreso la aprobación de las leyes que den cumplimiento a los acuerdos de paz que logre el gobierno con las FARC y el ELN. El acto legislativo para la paz, aprobado en la Comisión Primera del Senado por todos los partidos, con excepción del uribismo, que se retiró del recinto, crea un procedimiento legislativo especial para agilizar el trámite de proyectos. Otorga además facultades al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley. Además, dispone de un plan plurianual de inversiones por 20 años para zonas más pobres, pero todo dependiendo de la firma de los acuerdos de La Habana. La ministra de Educación, Gina Parodi, denunció que además de niños fantasma en los colegios públicos del país, identificaron más de 5.000 docentes inexistentes. Anualmente revisan el número de niños matriculados en los colegios públicos. Siempre encuentran miles de nombres de niños inexistentes y por los que están pagando educación. Este año no fue la excepción. Y de estos que encontramos, que 131.710 niños están inexistentes. En esta ocasión también revisaron la nómina de los maestros. Son profesores inexistentes, 5.955. Eso representa 150.000 millones de pesos. Cuando fueron a verificar si estaban trabajando, no encontraron al docente ni su documentación. Donde más se presentó el caso fue en Bogotá. Bogotá obviamente pues tiene la nómina más grande, entonces tiene 1.342, Bolívar 273, Buenaventura 90, Cali 268. Las autoridades ya tienen los hallazgos para que inicien las respuestas. La creación de la Comisión de Aforados, que reemplazará la cuestionada Comisión de Acusaciones, provocó un choque en la Corte Constitucional entre el exfiscal Eduardo Montealegre, el gobierno y la sociedad civil. La creación de una comisión de aforados que asumirá investigaciones contra magistrados y fiscal general provocó choques en la audiencia de equilibrio de poderes. Primera vez en los más de 20 años de vigencia de la Constitución que se abre una tesis que fue abolida por la Constitución del 91 de que existan en Colombia funcionarios o entes que puedan afectar derechos fundamentales sin ser jueces. En la medida en que uno trate de acercar más el juzgamiento de los altos funcionarios al juzgamiento de los ciudadanos ordinarios, estamos avanzando hacia el Estado de Derecho, no estamos eliminando el Estado de Derecho. Entonces no entiendo bien el argumento de... Yo creo que queda absolutamente abierta la posibilidad de tutelas por vicios de procedimiento, como podría ser, por ejemplo, la violación del debido proceso. Sí. El fiscal Montealegre tiene un conflicto de interés. Esta comisión definirá y evaluará todas las denuncias sobre su gestión. Procuraduría, Gobierno y Congreso pidieron mantener la exequibilidad de la ley. El presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, aseguró que el Banco de la República aún tiene espacio para incrementar las tasas de interés como medida para controlar la inflación. Aunque el incremento en tasas de interés ya ha tenido un impacto en la demanda de créditos bancarios, el presidente del Grupo Aval dijo que el Banco de la República aún tiene espacio para subir las tasas de interés. En la medida en que la inflación no haya subsistido, y de hecho no lo ha hecho, yo no veo cómo el Banco de la República
pueda abstenerse de hacer 1 o 2 incrementos más. Señaló que pese a los aumentos de tasas, el grupo mantiene cifras sólidas. Lo que a veces conllevan esos decrementos, que son también unos incrementos en calidad de cartera, no lo hemos notado todavía. En realidad, como pudieron ver, la calidad de la cartera del banco es muy sana, muy buena. Las utilidades del Banco de Bogotá durante el segundo semestre de 2015 superaron el billón de pesos. En todo el año llegaron a los 2,2 billones de pesos. El presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, Jorge Castellanos, anunció un ajuste presupuestal de 295.000 millones de pesos por las pérdidas registradas en esta compañía. La compañía anunció un plan de choque con el fin de recuperar los estados financieros que presentaron pérdidas en los últimos 2 años. Solo en 2015 se tuvieron utilidades negativas por 37.000 millones de pesos. Se trata de un ajuste presupuestal por 295.000 millones de pesos. Pero el grueso de los ahorros remanentes en el resto del año va a llegar de gastos administrativos. Asimismo, se fortalecerá la política comercial para promover los servicios de la compañía. Más agresividad comercial para explotar precisamente aquellas inversiones que se hicieron pero que no se habían puesto a producir. Cabe notar que por las pérdidas no se pagará dividendo a los accionistas y se revisará la convención colectiva con los trabajadores. El ahorro de energía cayó al 3,76% en las últimas horas, según reporte del gobierno. El presidente Santos indicó además que se están resolviendo los problemas en las termoeléctricas. Aunque ayer ahorramos menos, 3,76%, lo que hemos acumulado va bien. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. El gobierno seguirá con las importaciones de energía desde Ecuador para mantener la oferta de este servicio en el país. Esperamos que esta semana empiece a funcionar una planta que tiene en el norte de Ecuador y con eso podemos aumentar a 5 o 7 gigavatios la importación desde Ecuador. El gobierno pide a los colombianos no bajar la guardia con el ahorro de energía. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,55% a 1.319 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 6,77% a 11.980 pesos. La acción de Tablemac fue la que más cayó, con una pérdida de 54,17% a 5 pesos con 50 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 25.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 3.022 pesos con 35 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.000 pesos y la venden en 3.030 pesos. Un euro cuesta 3.461 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 29 centavos. El azúcar se transó en 15,87 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $38 con 31 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.310 pesos. Los sonidos milenarios de la música sufi llegan a Bogotá de la mano del famoso cantante indio Rajesh Pandey. Después de comerciales, con él los espero. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Teatro Libre de Chapinero, que desde hoy se llena con la magia de la música sufi de la mano del cantante Rajesh Pandey, quien se atreve a mezclar la tradición de la música de su tierra con el rock. Si en el planeta reconocemos a la música como algo especial, en India se concibe como mucho más que entretenimiento. Esto lo sabe Rajesh Pandey, el músico indio que llegó a Bogotá a presentarse en el Teatro Libre de Chapinero este jueves y viernes. Music has tremendous power. It brings into concentration in a moment. Music can teach you discipline. Music can give you everything. Además de su voz, Rajesh usa el armonium, un instrumento con teclado similar a un órgano, con un sonido parecido al del acordeón. Y de la tradición pura del folclore y de la música sufi, sonidos devocionales de la India, Rajesh pasa a la fusión, incorporando algunos elementos del rock.
I never feel this is rock, this is traditional, I can see the God, I can see the connection, I can feel. Contar historias a través de títeres y marionetas es todo un arte que bien ha sabido cultivar el Teatro Libélula Dorada en Bogotá, que llega a su 4ª década, convirtiéndose en un verdadero referente cultural de la capital. Uno de los teatros más tradicionales de Bogotá está de cumpleaños. Durante 4 décadas, la Libélula Dorada se ha jugado un papel muy importante al dignificar el títere. ¡No tengo dinero! Hace 40 años el teatro de títeres era muy desconocido, muy pocas agrupaciones. Hemos labrado pues, un camino y proyectado el teatro de títeres a nivel nacional e internacional. Tenemos obras que se han mantenido durante mucho tiempo, una de ellas La rebelión de los títeres y los héroes. La Libélula Dorada ha creado y puesto en escena obras para niños y adultos mediante una pedagogía y una ética de la imaginación. La Libélula, a través de todas sus obras, ha tenido como una dramaturgia propia, muy conectada pues, con los niños, con el país. Envejecer con dignidad. Esta es la consigna del libro que ha lanzado la famosa actriz Cameron Díaz, quien asegura que esta etapa de la vida debe asumirse como una celebración y no como una crisis. Mujeres reales, esta es la premisa que le da vida a la reciente publicación de Cameron Díaz, el libro de la longevidad, donde la actriz revela los consejos para recibir la llegada de los años con gracia. Para esto lo más importante es adoptar una alimentación consciente, con base en verduras, natural y una muy buena cantidad de frutas al día. Realizar actividad física. Hacer un poco de yoga, hacer un poco de ejercicio sano, y para una persona como yo de edad, con mayor razón se debe llevar una buena disciplina. Optar por tratamientos naturales. Tener a la mano un humectante, una nutritiva, una buena loción. Pero también debe haber una preparación emocional. Cultivar el optimismo. Que uno puede darle toda la vuelta a una cosa, incorporarla como algo bueno y no amargarse la vida. Alimentar el espíritu. Hacer buenas cosas por los demás. Un alma que esté limpia, que se sienta bien, gozarse plenamente el presente, vivirlo a su máximo potencial. Hoy me despido desde el Teatro Libre de Chapinero, en donde se presenta Rajesh Pandey, uno de los músicos de la India más destacados. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Quiénes suenan como negociadores de paz del gobierno y el ELN? 2. La Defensoría clama por la libertad de un niño secuestrado por el ELN en el Chocó. 3. El anuncio que hizo hoy la DIAN no es para ponerse moscas, es para llenarse de pánico. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Más o menos en un mes se iniciarán en Quito las negociaciones de paz con el autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN. ¿Quiénes serían los negociadores? En círculos regularmente bien informados se mencionan los siguientes nombres que el gobierno estaría considerando: el exministro de Estado y actual director del Siglo, Juan Gabriel Uribe Vega Lara; el ex vicepresidente y actual embajador en Cuba, Gustavo Bell; Juan Mayer, exministro y actual embajador en Alemania; Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura; María Emma Mejía, ex canciller y actual embajadora en Naciones Unidas; el ex procurador Jaime Bernal Cuellar, quien presidió los primeros diálogos con el ELN en Maguncia, Alemania, al final de los 90; y el general en retiro Freddy Padilla de León, excomandante de las fuerzas militares. La lista de quienes serían los representantes del ELN es la siguiente: Nicolás Rodríguez, alias Gavino, cofundador en 1964 del ELN con Fabio Vázquez Castaño, quien se marginó de la lucha guerrillera y hoy trabaja y vive en Cuba; Eliezer Chamorro, alias Antonio García; y Paula,
una muy antigua dirigente del ELN, cuya existencia solo se conoció hoy, al parecer en La Habana, en la conferencia de prensa del llamado Comando Central del ELN. Sobre los representantes del gobierno, el Palacio de Nariño aclaró que aún no está conformada la lista de negociadores. 2. La Defensoría del Pueblo le solicitó ya al ELN que como primer gesto de su voluntad de paz entrega a un niño de 2 años y 9 meses que mantiene en su poder desde junio del año pasado en la zona rural de Tadó, Chocó. El niño, según la Defensoría, es hijo de una desmovilizada del ELN y de un integrante del mismo grupo guerrillero. Al parecer, el bebé está en poder del comandante del Frente Cacique Calarcá. La misma Defensoría dijo que está dispuesta a cumplir las gestiones que sean necesarias para liberar al niño. Uno de los compromisos que el ELN asumió en el acuerdo de diálogo de paz es la libertad de todos los secuestrados en su poder. 3. Como el más experto de los sabuesos, la DIAN acaba de iniciar una nueva cacería de evasores de impuestos, pero esta vez irá más allá de las fronteras de Colombia. Utilizando los canales diplomáticos, el director de la DIAN, Santiago Rojas, solicitará a más de 93 países información sobre los bienes y los capitales que tienen los colombianos residentes en el exterior y que no han sido declarados en Colombia. Esta información se tramitará invocando los tratados de cooperación judicial firmados por nuestro país. Los expertos de la Dirección de Fiscalización de la DIAN calculan que con el intercambio de información será posible detectar más de 5 billones de pesos en bienes y depósitos bancarios que los colombianos tienen en el exterior y que nunca han sido declarados ante alguna autoridad tributaria. Se va a buscar el dinero literalmente hasta por debajo de las piedras y en islas e islotes a donde nunca había llegado antes los sabuesos de la DIAN. Por eso, contrariando la tesis del filósofo Pambelé, es mejor ser pobre que ser rico. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Carlos Arturo Velandia, excomandante del ELN, ¿cree usted que es indispensable que el ELN deje en libertad a los secuestrados que tenga en su poder para iniciar negociaciones de paz con el gobierno? Sí, 95%. No, 5%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.